Yo tenía ahí 9 años. Claro. 9 años y a los 11 empecé a practicar. Tenía yo un problema de sobrepeso. Me dio hepatitis a los 7 años. Entonces se cambió mi metabolismo. Tú lo has comentado en diversos escenarios. Pues las medallas tenían un significado político. Por supuesto, quería demostrarse si un sistema ideológico o económico era más exitoso que el otro. Yo con estos $500 lo que hice, Toño, fue comprar una televisión a color. Nosotros nunca habíamos tenido una. Entonces, junto con mi hermano fuimos ahí en un centro comercial en Los Ángeles, compramos una, y el gusto y la ilusión de mi regreso era llegar a poner la televisión ahí. Dicen que en la vida hay que tener por lo menos 4 autos. El autoconocimiento, la autoestima, la automotivación y la autogobernanza. Y en ese autoconocimiento a mí me hacía falta hacerlo. Amigos, bienvenidos todos con Toño, y el día de hoy un muy buen amigo que, ahorita estábamos haciendo cuentas, nos conocemos hace más de 40 años, medallista olímpico, una figura muy importante del deporte mexicano y que se ha mantenido vigente en la cuestión deportiva y bueno, en otras cuestiones también de nuestro México. Daniel Aceves está con nosotros, mi querido Daniel. Toño, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Qué privilegio, muy contento de estar contigo, estar con Toño y estar precisamente hablando de algo que nos apasiona como humanidad, que es el deporte. Claro que sí. Daniel Aceves fue medallista de plata, lucha grecorromana, Los Ángeles 84. Exactamente. ¿Qué recuerdas de aquel momento, de aquellos Juegos Olímpicos? Fueron los primeros Juegos Olímpicos que a mí me tocó transmitir, Los Ángeles 84, y me acuerdo, por supuesto, de esos momentos, de las medallas de México, y recuerdo la tuya, por supuesto, fue un momento, pero ¿cómo lo viviste tú? Pues sobre todo, Toño, con la ilusión, el entusiasmo y la esperanza de participar en unos Juegos Olímpicos. Yo provengo de una familia en donde mi papá fue luchador profesional y desde que tengo uso de razón estuve vinculado al deporte y a la lucha. Y mi sueño de niño fue ser luchador, y como tal encontramos junto con mi hermano Roberto en el Deportivo Guelatao la práctica de la lucha olímpica. Este deportivo que está ubicado en la Lagunilla de la Ciudad de México, en una zona muy populosa, pero que se practicaba la lucha olímpica. Primero tuvimos esa decepción como de no encontrar las máscaras, las capas, pero posteriormente... En la lucha olímpica, sí, claro. En la lucha olímpica, pero vimos, Toño, la posibilidad de que estos deportistas hacían pesas, que podían hacer gimnasia, que hacían técnicas de lucha, y nos apasionó. Y algo que había disparado previamente esa afinidad para ser olímpico fue la transmisión de los Juegos de Montreal 76. Ver a Daniel Bautista ganando oro en la caminata de los 20 kilómetros, Juan Paredes bronce en boxeo, Nadia Comaneci. Y yo creo que esas imágenes que te disparan una sensación, un sentimiento. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía ahí 9 años. Claro. 9 años, y a los 11 empecé a practicar. Tenía yo un problema de sobrepeso. Me dio hepatitis a los 7 años, entonces se cambió mi metabolismo. Y a través de ingresar al Deportivo Guelatao y practicar la lucha bajé de peso. Y ese fue un estímulo para mí muy importante, aunque las cualidades realmente eran de mi hermano. Mi hermano tiene 4 años más que yo. ¿Tu hermano también fue olímpico? También fue olímpico, claro. Él quedó en 12º lugar, sí. También en Los Ángeles. Así que Los Ángeles representaba toda esa historia. Cuando hoy hablamos de esos Juegos Olímpicos, tengo que referirme fundamentalmente a esa historia como niño, como adolescente, como joven, porque pues no solo era el episodio de culminar un sueño en participar en unos Juegos Olímpicos, sino también todo lo que representaba alrededor. A ver, Daniel, ¿por qué la lucha olímpica y por qué no seguir los pasos de tu papá, que estaba en la lucha, ¿cómo podríamos decirle, comercial? Sí, la lucha profesional, pues es un deporte espectáculo, por supuesto. Dicen ahí en la Arena México que es el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo. Entonces yo creo que es una clasificación importante. Monsiváis decía que es un drama sin palabras y una gran coreografía. Pero al fin y al cabo,
pues viví esa esencia de la lucha libre, ver mi papá ya estaba en una ruta de salida como deportista profesional. Yo cuando nazco, mi papá ya tiene 52 años de edad, así que a mí me tocó ya no verlo tantos años participar. Tengo recuerdos muy nítidos de acompañarlo a la Arena México, a la Coliseo y a las de la periferia de la Ciudad de México. Pero sobre todo ya cuando encontré el tema de la lucha olímpica, me apasionó más que la lucha profesional. Y mi papá siento que nunca quiso empujar el tema de que nosotros fuéramos profesionales. Yo lo hice ya en una etapa ya muy adulta para darme el gusto como persona de ser luchador enmascarado, y lo hice sobre todo rindiendo ese homenaje a lo que él ha hecho y a lo que ha hecho, y lo que se ha realizado a través de 90 años de lucha en nuestro país que están por conmemorarse. Y sobre todo, Toño, yo creo que por eso escogimos la ruta, por ese disparador de lo que significan los Juegos Olímpicos desde hace 129 años. A ver, Daniel, platícanos de tu papá. ¿Quién era tu papá y qué logros tuvo en la lucha profesional? Mi papá luchó con el nombre de Bobby Bonales. Evidentemente él nació en 1917, el mismo año en que nació el Santo y que nacieron varios personajes como Mario Moreno Cantinflas, nació la Cruz Roja y estaba la Primera Guerra Mundial. Mi papá era del 17 también. Fíjate. Mira, pues hay una feliz coincidencia, sí. Un año muy significativo para la humanidad y bueno, ahora también para nosotros. Y mi papá pues vivió esta etapa de la Revolución Mexicana. Mi abuelita era de Nazas, Durango, y tuvieron que salir por los movimientos armados y trasladarse a la Ciudad de México. Y mi papá lo dejaron en un orfanatorio. Entonces él vivió 7 años como si fuera huérfano. No obstante, pues las circunstancias hicieron que se reencontrara con su familia. Y desde adolescente él quiso participar como boxeador y después como luchador en la Academia de Policía. Así que él debutó a los 17 años. Bien chavo. Muy joven. Sí. Fue avanzando en el tema y fue parte del cartel inaugural de la Arena Coliseo al inicio de los años 30 y de la Arena México en el 56. Entonces él estuvo ya como protagonista de la lucha y sobre todo como un gran antagónico del Santo. Entonces, yo me acuerdo de Bobby ¿sí? Bonales, por supuesto. Sí, sobre todo, Toño, pues él pudo lograr el campeonato mundial welter ganándole al Santo, lo retuvo durante varios años y fue un estelarista que siempre se significó por tener un profesionalismo más allá de lo que estaban acostumbrados. Don Salvador Lutero González, el padre del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que era la única empresa en ese entonces que formulaba las funciones de lucha, pues siempre lo privilegiaba al estar en los carteles de las inauguraciones de cualquier arena, ya evidentemente las más importantes, la México y la Coliseo, pero también como un antagónico permanente de la pareja atómica, que era el Santo Igor y Guerrero, de Blue Demon, de la Tonina Jackson, de Enrique Llanes, lo recordarás. Sí, claro. Extraordinario, sí. También narrador deportivo. Y fue parte de esa primera transmisión en Televicentro de la lucha libre, en donde las familias se congregaban en las vecindades, había solo una televisión, pagaban sus 20 centavos y veían la lucha libre, que hizo que esta generación tuviera una época de oro y una presencia social muy importante. Y no solamente en la tele como tal, que la tele empezaba, ¿no? Exacto. Sino en el cine. Totalmente. O sea, también en el cine. ¿Hizo tu papá películas? Cinco películas, participó en 5. El Santo hizo 55 y en 4 de ellas participó mi papá. Una de ellas que fue muy connotada en su momento, Asesinos de la Lucha Libre. También El Santo contra las Mujeres Vampiro, etc. Entonces estuvo ahí. Pero esas son de verdad, o sea, ¿sí? Todo mundo las ha visto. Todos las hemos visto y luego cuando hay transmisiones sabatinas y uno se queda viéndolas y se queda uno enganchado a un cine de culto. Sí. Cuando vamos, Toño, seguramente te toca en Sudamérica, pues la gente te hace referencia al Chavo del Ocho, a Chespirito, al Chapulín Colorado y al Santo. Sí. Evidentemente junto con la música mexicana, ¿no? Pero son íconos que quedaron y que han influenciado a por lo menos 3 generaciones. Totalmente, totalmente. Bueno, y entonces, regresando a ya cuando ustedes empezaron a tomar, digo, Roberto, tu hermano, y tú, cuando empezaron a tomar ya este camino, ¿cuándo te das cuenta, Daniel, de que eres competitivo
y de que realmente puedes llegar a cosas importantes en la lucha olímpica? Yo creo que cuando empiezo a participar en mis primeras competiciones y tengo esta motivación de que bajé de peso, de ser un niño con obesidad y mantenerme en una mejor situación de salud, también me di cuenta que yo no tenía tantas facultades como mi hermano, pero sí mantenía yo una gran disciplina. Llegaba antes y me iba después de los entrenamientos en el Deportivo Guelatao y en el primer torneo quedé en segundo lugar. Y nacionales. Nacionales. Ajá. Y ya después, al año de estar, gané un selectivo para ir a Albuquerque, Estados Unidos, a un campeonato mundial infantil, teniendo yo 12 años. Y competía yo con los de 13, 14 y 15. Entonces fue un viaje que me marcó mucho porque pues, fue la primera vez que tuve un viaje internacional, fue en camión, 72 horas de México, de la Ciudad de México a Albuquerque, Nuevo México, y pues en condiciones muy desfavorables, por supuesto, muy desfavorables, pero pues muy significativas porque pues era una experiencia que yo no podía tener por la economía que tenemos en nuestra familia. O sea, no teníamos una posibilidad económica para tener un viaje al extranjero o para tener un pasaporte. Y me acuerdo que el primer uniforme que yo tuve nos lo dio el Politécnico, porque el Deportivo Guelatao pues no tenía para dar uniformes. Ya posteriormente fui miembro de la Marina, de la Armada de México, y fueron mis dos únicos equipos. Pero creo que en la primera competición y el poder avanzar, aunque no obtuve medalla en ese primer evento mundial, me dieron la seguridad, una autoestima, en donde me pensé ser capaz de trascender en el deporte de la lucha y del estilo libre y grecorromano. O sea, te diste cuenta a los 12 años que les podías competir. Sí. ¿No? Que podías estar al nivel que no te superaban con facilidad, aunque no terminaste ganando. Efectivamente, y sobre todo, Toño, yo viví algo en la lucha que es un tanto atípico. Yo nunca perdí un combate desde niño y hasta que culminó mi carrera deportiva por toque de espalda. Ajá. O sea, nunca, me ganaron por puntos y yo tuve 545 combates en toda mi vida. Wow. Y de ahí los que yo perdí, que debe haber sido como un 6-7% de todos estos combates, siempre fue por puntos. O sea, nunca me derrotaron por un toque de espalda. Entonces, creo que sí nací con esas cualidades para ser luchador. Al fin y al cabo, los dos deportes que siempre me apasionaron, pues era el fútbol soccer, era el atletismo en carreras de medio fondo y fondo. Yo hice 5 maratones y la lucha que, por supuesto, percibo que nací para ello porque tengo esa herencia de luchador de mi papá, pero también porque busqué ante la poca posibilidad de tener habilidades de fuerza o de rapidez, sí estrategias para poder ganar los combates. Sí, porque es que realmente, vamos, es difícil, inclusive cuando uno sigue una lucha, no la lucha de la que se ve en la tele de los profesionales y demás, sino una lucha ya sea grecorromana o la lucha estilo olímpica, libre. estilo libre, es difícil, o sea, entenderla. Sí, totalmente. Cuando no estás acostumbrado a verla, como que es difícil entenderla. Totalmente. Estamos hablando de un deporte que ha estado en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Sí. Y en el 773 a.C. solo hubieron 2 pruebas. Una carrera de 170 metros y la lucha grecorromana, que ganó un griego de nombre Milón de Crotona durante 6 ocasiones consecutivas. Es un deporte clásico. Y desde que el barón Pierre de Coubertin constituyó el Comité Olímpico Internacional de la época contemporánea en 1894 y hubieron los primeros Juegos en 1896 en Atenas, siempre ha habido la lucha olímpica. Es decir, hubo un reconocimiento sobre que es una actividad inherente al ser humano y que antes de que hubieran armas e instrumentos de defensa, el ser humano se defendió a través de la lucha. Hoy los retablos egipcios, romanos, de hace 2, 3,000 y hasta 4,000 años, hablan de las mismas técnicas de la lucha de hoy en día. Obviamente ha cambiado el nivel de preparación y algunos aspectos técnicos, pero ese es el mismo lenguaje corporal para luchar. Y es un tanto confuso para quien no está asociado,
porque al fin y al cabo, aunque es sencillo el objetivo de una lucha olímpica, que es derribar a tu contrario y que su espalda toque un segundo el colchón. Ese es el objetivo, se dice sencillo, pero lograrlo genera que haya puntos y que haya una intervención de los árbitros en donde van marcando las potencialidades de un combate. Y hoy Toño es fascinante, se ha modernizado. La lucha en Juegos Olímpicos ya reparte 72 medallas entre varonil y femenil, así que cuando lo quisieron quitar del programa olímpico en el año 2013, pues hubo una revolución internacional encabezada en ese entonces por Barack Obama y por Vladimir Putin, quienes tienen en Estados Unidos y en Rusia una fuente extraordinaria de luchadores y que además son quienes tradicionalmente ganan más preseas olímpicas. No, y además le ibas a pegar a la tradición olímpica, ¿no? Totalmente. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues fue una decisión inadecuada y que tomó el Comité Ejecutivo del COI. Sale del programa por una decisión y se da una asamblea general en septiembre del 2013 ya en Buenos Aires y evidentemente ingresa bajo la competición con otros dos deportes, con karate y béisbol. Entonces la lucha obtiene el 80% de la votación para permanecer en el programa olímpico. Ya hoy no se ha vuelto a ver ese tema, que fue una equivocación histórica. Imagínate. Pero hoy se está viviendo con el boxeo, que ya está en riesgo de que en Los Ángeles 2028 desaparezca del programa olímpico. ¿Sí? Sí, sobre todo porque está suspendida la Asociación Internacional de Boxeo, está desconocida por el COI por una serie de problemáticas de corrupción que han presentado. Y lo traemos a tema única y exclusivamente con el propósito de comparar dos deportes clásicos que han estado en riesgo y han estado en tela de duda porque no son muy comerciales. Porque también o que tú señalas de la dificultad de distinguir como público qué está pasando en una lucha, ha faltado, yo creo que un proceso de mercadotecnia o de comunicación para que sea muy entendible. Mucho más claro, para que la gente se acerque más, ¿no? Sin duda. Daniel, regresando a tu recorrido rumbo a la medalla de Los Ángeles, luego de esa experiencia en Albuquerque, sigues compitiendo y ¿qué? ¿Te conviertes en seleccionado mexicano o cómo es? Sí, así es. Toño, pues pude ir primero como infantil, ya competía en juvenil y después como juvenil competía en abierto. Fui medallista centroamericano y del Caribe, fui medallista de Juegos Panamericanos, fui campeón mundial juvenil y obtuve medallas en los torneos más importantes que había en ese entonces en la lucha. Hay que recordar que a nivel regional y continental, Cuba y Estados Unidos y Canadá siempre han sido una potencia. Es un deporte que los soviéticos en su momento fomentaron mucho en Cuba y en la Guerra Fría, tú lo has comentado en diversos escenarios, pues las medallas tienen un significado político. Claro, por supuesto, quería demostrarse si un sistema ideológico o económico era más exitoso que el otro. Y ya en 1991 desaparece el concepto de amateur, todo el deporte ya es profesional y la aparición del Dream Team del equipo de básquetbol norteamericano en Barcelona 92 fue el significado más importante. A mí me tocó vivir más este tema de la Guerra Fría, más este tema del deporte amateur y que pues ha cambiado. Lo decías en un principio, tengo el privilegio de conocerte hace más de 40 años y evidentemente los cambios que se han dado técnicos, tecnológicos, científicos y multidisciplinarios del deporte pues han sido vastos. No, Daniel, y las transmisiones. Las transmisiones. Las transmisiones ahora son verdaderamente extraordinarias y además hay deportes, por ejemplo, el tiro con arco, que antes era árido, ¿no? Ahora es súper entretenido. O sea, realmente como hacen las transmisiones ahora, se convierte en algo muy fácil de entender y que la gente se mete y se emociona. Y bueno, también tiene que ver con que México pues, ha tenido buenos resultados en las últimas ediciones de Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, pero esa evolución tecnológica para la transmisión de juegos regionales, continentales, mundiales o los Juegos Olímpicos son básicas para el entendimiento de las empresas patrocinadoras, pero sobre todo del público en general. Igual ha pasado con el tiro deportivo.
que pues También. totalmente árido, como dices. Sí, Me gusta sí, ese concepto de que llega la gente o ve una transmisión y no entiende absolutamente nada porque ve a algunos tiradores haciendo sus ejecuciones. Ya cuando hay una transmisión en donde en paralelo con la imagen del tirador estás viendo cuál es el puntaje, el blanco, pues sí, hay una interpretación cabal de lo que está sucediendo. Bueno, ¿te acuerdas el muchacho que acaba de participar en los Juegos Olímpicos anteriores? Orozco, claro que sí. Que estuvo muy cerca de la medalla. A un punto. A un punto nada más. Yo me acuerdo, a mí me tocó esa no sé si la transmití yo o la vi, no me acuerdo. Pero el caso es que fue muy emocionante. Y además se entendía perfecto lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que la gente lo disfrute mucho más. Totalmente. Yo creo que tiene que universalizarse el tema de la interpretación del deporte, crear mucho más adeptos y un mecanismo en donde se han multiplicado las disciplinas. Ahora en París 2024, pues de nueva cuenta el surf aparece, ya México va a tener un participante. El breakdance, que es el deporte nuevo, que ha tenido pues una discusión en el seno del COI sobre su pertinencia o no, ya lo veremos, qué acontece. Si es o no deporte, ¿verdad? Exacto. La escalada, por ejemplo, ¿no? Y van surgiendo disciplinas. Yo lamento que no se reitere la participación del béisbol en París 2024, del softball. Creo que son deportes muy populares a nivel internacional, pero sí creo que la incidencia de los patrocinadores y de este esquema de las transmisiones pues tiene, por supuesto, un papel fundamental en las decisiones. Bueno, Daniel, cuando viene este recorrido, ¿te conviertes en seleccionado mexicano en qué momento? Yo cuando ya tengo 15 años, me vuelvo seleccionado nacional a través de la participación en campeonatos nacionales en donde obtengo el primer lugar. La lucha olímpica tiene dos estilos, el grecorromano, que es el clásico, que es el histórico, y estilo libre. La diferencia se da porque en grecorromana puedes derribar a tu contrincante de la cintura hacia arriba. Es decir, no puedes hacer enganches de piernas o derribar tomando la presa de las piernas. Por eso le llamas la clásica. La clásica porque así nació en la época antigua y contemporánea. Y el estilo libre, que es la que más se practica, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Canadá, para citar un ejemplo, en donde siempre han sido potencia, puedes derribar a tu contrincante usando las piernas o tomando la presa de las piernas. Es decir, todo el cuerpo lo utilizas. Yo participaba en los dos estilos. Yo me clasificaba, pero ya después tuve que tomar una decisión y me gustó más la lucha grecorromana. Evidentemente hay 8 categorías de peso. Yo fui avanzando conforme fui creciendo, que no crecí mucho, pero bueno, lo que fui creciendo... Pero te pusiste muy tronado, ¿no? Sí, como Bob Esponja diría, ¿no? Pero sí, fui avanzando en categorías de peso, pues vas pasando de niño, adolescente a joven, vas haciendo un recorrido por las categorías de peso, no obstante, ese es un peso artificial. Así se hace en el karate, en el boxeo, en el taekwondo, en la lucha, en los deportes de contacto. Todas las personas hacemos un peso artificial. ¿Qué significa? Que si tú pesas normalmente 60 kilos, tienes que bajar a 52. ¿Por qué? Porque si no pierdes competitividad, porque en todo el mundo y todos los atletas lo hacen. Entonces, la lucha más importante que se tenía que dar en mi caso es contra la báscula. La báscula, Toño, porque no teníamos tecnología, no teníamos asesoramientos nutriólogos, no había equipos multidisciplinarios. Realmente era un deporte muy... Hoy sí, hoy ha cambiado todo, afortunadamente. Hay mucho más estímulos, aunque hay evidentemente problemáticas en la dirigencia del deporte que están a la vista de todos. Hoy en día sí hay equipos multidisciplinarios acompañando a los deportistas de alto rendimiento, a la mayoría. Hay el entrenador, hay el metodólogo, hay el nutriólogo, hay el psicoterapeuta, y hay quienes van acompañando precisamente de acuerdo a la especialidad, la evolución de los atletas. Así pasa en todo el mundo. Ya no se puede entender el deporte de alto rendimiento de otra manera. En nuestros tiempos, como reza el clásico, era mucho más diferente, más un deporte poco popular, poco comercial, en donde era muy empírica nuestra actuación. Y uno hacía las dietas, Toño, uno se las inventaba. Yo, por ejemplo, consumía lechuga y agua mineral porque según yo era lo correcto. Y bueno, ya pasa el tiempo y te das cuenta que no era así. Yo me pasé con casi 15, 17 años desayunando un huevo crudo con sal y limón. Así me iba a la escuela siempre, porque así nos acostumbró mi mamá. Y pues tú te das cuenta que era un error muy
amplio que tratas de no reiterar con tus hijos y con la gente con la que conversas. Pero esa era nuestra realidad y el deporte era distinto. Hoy creo que han cambiado las cosas, afortunadamente, pero mucho. También los niveles. ¿También? Evidentemente, sí. Ya esto que platicamos que sucede en México, sucede en casi todas las latitudes y hay países que son más subdesarrollados que México económicamente, que le invierten mucho más al deporte que nosotros, Toño. Te doy un ejemplo. En México el presupuesto que tenemos es del 0.0033% del presupuesto de egresos de la federación, que son 2.500 millones de pesos. Nos tocaría a cada mexicano de 90 centavos de dólar para hacer deporte en un año. Hay países como Colombia que traen promedio $5, Brasil 8, Canadá 24, Francia 27. Sí, es muy difícil competir así, ¿no? Sí, entonces hay una desigualdad importante, sí. Así que hay que optimizar el capital humano que tenemos, que es vasto y es muy importante, Toño, para poder equilibrar estas desigualdades. Sí, por eso luego dicen que, bueno, tú fuiste un caso sin duda, y así han pasado muchos como Ana o como... hablando de medallistas, Víctor Estrada, a lo mejor Fernando Platas, que dicen que son garbanzos de a libra, ¿no? Que de repente salen y se convierten en figuras, pero es muy difícil desarrollar, aunque ha habido deportes que han ido desarrollando a lo largo de los años, como clavados o como la marcha en su momento, o el tiro con arco actualmente, o el taekwondo, por supuesto, que digamos sí ha mantenido una cierta regularidad en cuanto a estrellas, ¿no? de México. Sí, sobre todo porque se constituyó esta escuela de los clavados, sí. A partir de los antecedentes de Joaquín Capilla, claro. Máximo ganador de medallas olímpicas, lo que ha ido sucediendo en el boxeo mexicano. Los clavados han dado a México 16 medallas, el boxeo 13, por ejemplo, de las 73 que México ha ganado. Me brinqué box, porque últimamente no ha habido tanto resultado en el box, ¿no? Exactamente, sí, pero son aquellas disciplinas que consistentemente el taekwondo, hasta en la ocasión anterior, en casi todos los Juegos Olímpicos por lo menos había una medalla. Y la caminata, ¿no? Hablabas de Los Ángeles 84. A mí me tocó ser la primera medalla de la delegación en Los Ángeles 84. Había ya mucha presión mediática porque se estimaba que iban a haber resultados pronto que nos empezaron a dar. Yo fui la medalla número 37 para México en toda la historia. De las 73 que hoy hay, Toño, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Y en Los Ángeles, al otro día que yo tengo esta gran satisfacción de mi vida de ser subcampeón olímpico, caen 3 medallas. La de oro de Ernesto Canto, la de plata de Raúl González en caminata de 20 kilómetros y la de bronce de Manuel Yoshimatsu en ciclismo. Y ya posteriormente cae la medalla de plata de Héctor López en boxeo y la de Raúl González de oro en caminata de 50 kilómetros. Es decir, fue unos Juegos Olímpicos con 5 medallistas olímpicos, con 6 medallas, que atendió en ese momento y en esa circunstancia, a 39 años de distancia, un elemento que propició que mucha gente participara en disciplinas que no conocía. Sí. Y que ese es el esencial mensaje que se da en los Juegos Olímpicos y cuando hay resultados buenos para México. Cientos de miles de niñas, niños, jóvenes quieren ser Alexa Moreno, quieren ser, como lo has comentado, Carlos Mercenario, quieren ser el propio Raúl González, etcétera. Yo creo que Paola eso es Longoria, Paola. Aunque no sea olímpico. No, exactamente, es que es extraordinario su récord, inimaginable que se pueda repetir en el futuro, ¿no? Sí. Ahora, cuando viene ya el momento que se acerca Los Ángeles 84, hay un momento de eliminación, ¿cómo te conviertes en deportista olímpico? Y sobre todo cada federación deportiva nacional genera parámetros en la lucha. Para ir a Juegos Olímpicos tenías que haber sido medallista centroamericano y panamericano. Que ya lo había sido. Que ya lo había sido. Ajá. Y además hacen un proceso selectivo, 2 o 3 torneos que yo pude ganar y así me convertí en seleccionado olímpico. En esa ocasión para Los Ángeles fuimos 5 competidores en lucha. Afortunadamente mi hermano también se clasificó
en la categoría de los 62 kilogramos. Yo fui en la categoría de los 52 kilogramos, que sería equiparable al peso gallo en el boxeo. Y es así como me convierto en seleccionado olímpico, Toño, y pues evidentemente con una serie de desventajas importantes. No tuvimos más que una gira por Estados Unidos en donde cancelaron el hospedaje, teníamos que dormir en estacionamientos y una buena alimentación. Realmente fue una circunstancia compleja de gran desigualdad con otros equipos que siempre han sido potencia en la lucha. Increíble, ¿no? Digo, en ese entonces no había redes sociales, no había, porque ya me imagino, bueno, le pasó a León ahora en la Leagues Cup, que aparecieron ahí tumbados en el aeropuerto en Montreal, creo que estaban, que no podían salir, pero en ese entonces no había redes sociales, la gente no se enteraba de esas cosas, y la gente esperaba pues que llegaran y que compitieran y que estuvieran al nivel de todos los demás, ¿no? Sí, y sobre todo, Toño, el hecho de que pues no había telefonía celular. Hoy le dices a cualquier joven eso y no te entiende, no sabe de qué estás hablando, ¿no? Sí. Lo más moderno era el fax para tener una comunicación. Las llamadas eran muy caras y tenías que pedirlas en los teléfonos públicos y llamar por cobrar, que además le causaba un estrago económico a quien aceptaba recibir la llamada. Si es que la aceptaba, Si ¿no? es que la aceptaba, ¿no? Sí. Y es un mundo muy distinto, muy diferente, pero que se atesora mucho por la pasión que uno siempre tuvo del movimiento olímpico, de su significado y de buscar no una recompensa económica, sino la gloria olímpica. Yo recibí, Toño, de premio $500. Antonio Aguilar Arriba, el jefe de misión en ese entonces de la delegación. Bien. Y por ser medallista recibí $500. Hoy en día, afortunadamente, los premios económicos son sustanciales, son múltiples del gobierno, de las empresas, etc. En ese momento no existía nada de esto. ¿Y te patrocinaba alguien? No, Nadie. no, nadie. ¿Después de la medalla? Después de la medalla tampoco, Toño. La lucha no hay implementos, en ese entonces menos, que se fabricaban en México. Eran la marca alemana y una marca japonesa las que tenían la indumentaria de la lucha, pero era muy diferente a ser de atletismo, a ser tenista, a tener, por ejemplo, Francisco Maciel en tenis de exhibición ganó plata en Los Ángeles. Sí, lo recuerdo. Y él tuvo inmediatamente el acercamiento de patrocinadores. Sí creo que hay una gran desigualdad, lo ha habido en términos comerciales, por supuesto, pero sobre todo el hecho de que aquellos deportistas que ya habían venido siendo pronóstico para hacer medalla, se obtuvieron algunas recompensas. Yo con estos $500 lo que hice, Toño, fue comprar una televisión a color. Nosotros nunca habíamos tenido una. Entonces, junto con mi hermano fuimos ahí en un centro comercial en Los Ángeles, compramos una, y el gusto y la ilusión de mi regreso era llegar a poner la televisión ahí. Yo viví en la Colonia Guerrero, y te reitero, era una cuestión aspiracional. Y entonces tuvimos nuestra televisión a color gracias a esos $500, que para mí fue muy significativo. Oye, cuando llega, bueno, primero cuando te dicen vas a ir a los Juegos Olímpicos, ¿qué pasó por tu mente? Sobre todo un gran entusiasmo y compromiso, porque yo sí me sabía con las cualidades para ser medallista olímpico. Estaba yo clasificado. ¿Eras favorito? Y estaba yo clasificado en el sexto lugar en el ranking internacional. Había ya sido campeón mundial juvenil. El abierto de Estados Unidos gané 2 medallas de plata, pero era como el campeonato mundial. Así como sucede el US Open en tenis y en otros deportes, el abierto de Estados Unidos en lucha en esa época era igual campeonato del mundo. Y yo ya en 2 ocasiones había yo quedado en el segundo sitio y con quien fue la final, que yo no me lo imaginaba en ese entonces, le había yo ganado, que era el actual campeón mundial, el japonés Atsushi Miyahara. Entonces se daba también el que había el boicot de la Unión Soviética y de algunos países del bloque socialista, que no fueron todos. No obstante, uno de los equipos más importantes de la lucha grecorromana sigue siendo Rumanía, sí va a estar presente. Entonces, en mi cálculo emocional, sabía que tenía posibilidades, ninguna seguridad, por supuesto, no hay nada seguro en la vida más que la muerte. Todo lo demás es circunstancial. Pero sí, yo me sentía, Toño, con ese entusiasmo, esa ilusión,
y con toda la seriedad, como siempre asumí el deporte y he asumido casi todo en mi vida, me dediqué en cuerpo y alma a entrenar, y con todas estas dificultades que te digo, que a lo mejor ahí no te das tanta cuenta. Yo creo que hay un poco de inconsciencia y eso es bueno, de que pues no tiene los elementos que tienen otros equipos, ¿no? Ni remotamente, pero sí tenía yo una autoestima que me servía para imaginarme como medallista. No, y hambre, ¿no? Totalmente. Hambre de éxito, de triunfo, de conseguir pues, la gloria de ganar una medalla. Bueno, y cuando ganaste la medalla, ¿qué te pasó por la mente? Pues sobre todo, Toño, son 3 días de competiciones, el problema siempre con la báscula que se fue superando. La final contra Tsuji Miyahara de Japón, el 2 de agosto, se programó a las 19 horas, ya después de los 3 días previos de competiciones. Me dolió mucho la cabeza, había el aire acondicionado muy fuerte y la verdad los videos atestiguan que yo gané la final. Hubo un toque de espalda de más de 15 segundos del japonés, entonces todos los videos así lo evidencian, no es una opinión personal, sino general. Pero un árbitro francés, que era el central, no quiso marcar el toque y evidentemente muchas ocasiones cuando hay una lucha cerrada o un evento cerrado de combate, se van los árbitros por aquellos países que predominan o que tienen un esquema de relación pública importante. Entonces, cuando yo soy subcampeón olímpico en ese momento, le pido a Mario Vázquez Raña que proteste en la lucha. Él no quiere. Me dijo, no, esta medalla ni estaba calculada, está magnífico. O sea, él lo dio por bueno. Y yo no lo podía hacer como competidor. Tenía que ser el Comité Olímpico, un directivo, el que incorporara $300 que tenías que depositar en ese momento para que revisaran el cuerpo arbitral el resultado. Y no lo quiso hacer. Entonces, yo tengo la anécdota ahí, Toño, de que voy a la prueba antidoping y estaba yo tan deshidratado que no podía dar la muestra de orina. Entonces, tuve que tomar como 2 litros de agua para dar la muestra. Eso retrasó unos 10, 15 minutos la ceremonia de premiación, que fue en el Anaheim Convention Center, ahí junto a Disneylandia. Ajá, sí. Y pues realmente ha sido de los momentos más importantes de mi existencia. Había 10,000 personas, yo te puedo decir que por lo menos 6,000 eran mexicanos. Sí, qué padre. Entonces fue algo realmente soñado. Como luchador no estás acostumbrado a que haya un estadio lleno, o sea, son deportes y más como en México que difícilmente te va a ir a ver tu familia. Difícilmente, porque pues son competiciones en donde está la gente del medio nada más, y esa es una realidad. Entonces, verte en un pequeño estadio con 10,000 personas, disputar la final, y que cuando mencionan que eres el primer hispanoparlante en ganar una medalla olímpica en lucha grecorromana, cosa que yo no sabía hasta que el sonido local lo dijo en inglés, en francés y en español, que era la primera ocasión que un hispanoparlante y un latinoamericano ganaba una medalla olímpica en lucha grecorromana. Entonces fue una emoción muy amplia, donde dices, Toño, si vuelvo a nacer, lo volvería a intentar. No, claro, pues imagínate. Sí. Qué momento. Oye, y la medalla, la tienes a buen resguardo, me supongo, ¿no? Sí, Toño, sobre todo porque tuve una vivencia al regresar en enero de 1985. Yo tengo una gran amistad con Pilar Roldán, subcampeona olímpica México 68, la primera mujer que ganó una medalla olímpica para México, y que nacimos la misma fecha, un 18 de noviembre, de diferente año. Pero desde que nos conocimos hubo una química de amistad muy, muy amplia que ha sobrevivido a todas estas décadas. Y me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Si quieres, yo tengo quien puede ponerle un recubrimiento a tu medalla, como es de plata, para que no se manche. Le digo, sí, Pilar, por favor. Se la di, hizo el proceso con las personas que ya conocía, pasé por ella y fui a donde yo estaba trabajando, que había una Secretaría de Programación y Presupuesto en ese entonces, era yo promotor deportivo, y la dejé en el coche. Cuando salgo ya no estaba el carro. ¡No! Sí, entonces fue un desazón, un dolor. Estaba yo con Ernesto Canto. Y en ese entonces, pues Ernesto, como tú lo conociste, pues mucho más despierto que uno, me dijo, oye, vamos a hablar a la Procuraduría.
había una procuradora que se llamaba Victoria Adato Viudadebar, que era la Procuradora General de Justicia. Y sí le tomó la llamada a Ernesto y dijo, oiga, ¿sabe qué? A mi compañero le acaban de robar su carro y lleva su medalla. Ah, pues déjame ver, ahorita le digo a la policía judicial a ver si localizan el vehículo. Lo que te puedo decir es que nunca localizaron el vehículo, jamás. Y la medalla me la regresaron a mi casa, envuelta con papel periódico y mecate en la Colonia Guerrero. Rompieron el cristal y le echaron como a los 3 días después. Entonces yo de ahí dije, pues hay ladrones decentes en esta vida, ¿no? o les advirtieron, ¿verdad? No sé. Así como te lo estoy narrando, fue una anécdota en donde pues sabemos que hay un trámite existente ante el COI en donde hay reposiciones de medallas que duran como 6 meses. Y pasó con Noé Hernández Valentín, yo le ayudé, a él le robaron su casa y le robaron su medalla. ¿A Noé? A Noé Hernández, sí. Sí, desafortunadamente. Pero ya no es la misma. ¿Verdad? Ya falleció. Sí, claro. Sí, falleció desafortunadamente hace 10 años. Sí. Hace poco estuvimos ahí con su familia, falleció. Y 2 meses después falleció Soraya Jiménez. Claro. Que son 2 medallistas de Sydney, ¿no? Sí. Entonces, con quienes... Muy jóvenes. Muy jóvenes. Tenían 35 y 38 años. Sí. Entonces... pero sale a colación, Toño, porque a Noel le robaron su medalla. ¿Y se la recuperaron? Sí, fue un trámite como de 4 o 5 meses, se hizo junto con Felipe Muñoz, que era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero no es la misma. O sea, una medalla olímpica no vale por su valor económico, sino estimativo. O sea, sí, la original, pues. La original. Sí, entonces, afortunadamente la tengo, está en tu casa, espero que un día... tenerte ahí va a ser un privilegio. Está junto a las otras medallas. Yo gané 121 medallas en mi carrera. Wow. 121 medallas en 16 años que estuve como competidor. ¿Cuándo te retiraste en el 91. O sea, ¿tú todavía estuviste en el 88? Sí, yo ya no, en Seúl no pude competir porque me operaron de la rodilla. Ajá. Llevo 5 cirugías. Ha sido el pago de factura que he tenido que tener. ¿Del deporte? El del deporte, eso y las orejas de coliflor, que esas no se pueden evitar. Esas son la marca que uno tiene en la vida, pero no pude competir. Yo me había clasificado en Seúl 88. Creo que estaba yo en mejores todavía condiciones, con mucho más madurez deportiva, pero las lesiones no perdonan. Y en el año ya 90 y en el 91 de manera oficial anuncié mi retiro. Siempre me ha gustado la administración pública. Fui en ese entonces el primer medallista en obtener un cargo de elección popular. Siendo el símil de diputado en la Ciudad de México, era la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y me ha gustado mucho y me ha apasionado el tema de las políticas públicas, el tema de promover que el deporte le sirva a la sociedad. Hoy en día, Toño, pues tenemos enfermedades no transmisibles que han disminuido nuestra calidad y esperanza de vida. Y sigo creyendo y por eso pues yo le agradezco a mis compañeras y compañeros que he seguido en muchas ocasiones siendo presidente de los medallistas olímpicos y olímpicos mexicanos, de que impulsamos tareas de transversalidad del deporte con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía, con la seguridad pública, pero también con el medio ambiente. Cuando te retiras del deporte olímpico, digamos, ¿empieza la lucha libre? Sí, eso fue hace 10 años. Tuve en contra de la opinión de mi familia, la inquietud de hacer... mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Esto fue hace 8 o 10 años. Sí, ya lo hice casi a la edad de los 50 años, que dije, yo no me voy a morir sin ser luchador profesional. Y hay un compañero que es el presidente de la Federación de Lucha, que se llama Guillermo Díaz, le dije, quiero que me entrenes, a qué ring vamos a ir, quiero participar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vimos todo el escenario para poder tener un diseño, lo hice con el nombre de Siglo XXI, ya después si me autorizas ahí te mando los videos y pude alternar ahí con Místico y con grandes ídolos que además aprecio y respeto mucho. Y lo hice, Toño, sin cobrar un centavo. Estuve 3 años luchando, pero por el gusto. 3 años. 3 años, sí. ¿Y te fuiste por toda la República? Estuve fácil en 7, 8 estados. Ajá. Evidentemente aprendiendo,
Pero seguías trabajando. Sí, yo en ese entonces era el abogado general del CONALEP. Y lo mantenía yo con cierta discreción porque ya no me iban a ver igual. Pero al fin y al cabo, Toño, yo creo que dicen que en la vida hay que tener por lo menos 4 autos. El autoconocimiento, Ajá. la autoestima, la automotivación y la autogobernanza. Y en ese autoconocimiento a mí me hacía falta hacerlo. Y hace pocos días fui a la Arena México, hicieron un reportaje porque algún medio de comunicación investigó todo esto, encontraron mi licencia de luchador y platicamos al respecto de lo que significa en la vida tratar de hacer aquello que obviamente no afecte a nadie, por supuesto, que no tenga ninguna circunstancia que ponga en riesgo ni tu integridad ni de la de otros, pero que sea consecuente con la idea de que al fin y al cabo, pues en la existencia tenemos que conocernos y aquello que esté pendiente, si lo podemos resolver, hay que hacerlo. Exacto. Diste la palabra exacta. Estaba en la lista de pendientes de Daniel Aceves. Sí. ¿No? Y bueno, por tu padre, obviamente. Entonces era siglo XXI y esta era la... Pero no traía aquí el nombre. No traía el nombre, esto ya se lo pusimos, por eso te traemos esta padrísima, de obsequio. La saqué de varios colores, yo luché fundamentalmente con una de color rojo. Ajá. Pero me di ese gusto y sobre todo, si antes admiraba a las luchadoras y luchadores, pues con esto se incrementó, Toño, mi admiración. No, es impresionante. No, es un tema muy complicado, muy difícil, muy riesgoso. Sí. Ni siquiera el IMSS los afilia por ser un deporte de alto riesgo. Así está catalogado, o sea, los luchadores y luchadoras ni siquiera pueden tener acceso como tales a los servicios médicos. Y eso es un factor de peligro. Es una comunidad en donde el 98% tiene que dedicarse a otra cosa y luchar, porque no pueden vivir de la lucha. Hay una pequeña élite, por supuesto, que sí vive de la lucha, pero son unos cuantos temas contados. Sí. Y me doy cuenta de la pasión, de la seriedad. Y se escucha argot, pero México tiene la mejor lucha libre del mundo, indiscutiblemente. Las empresas que hay en México son muy solventes, son muy importantes, y tú vas a cada función y te sorprende la innovación de los movimientos, el riesgo, y además pues hay capítulos de la narrativa de la lucha que en nada se comparan a nivel internacional. Narradores de lucha que son tus compañeros, Toño, son extraordinarios y han sido históricamente quienes le dan sabor a un tema me decían, oye, ¿por qué una máscara? Porque es una prenda de identidad nacional. Las máscaras han estado implícitas en toda nuestra trayectoria histórica, desde tiempos prehispánicos, en todos los procesos históricos ha habido una máscara de la lucha bien contra el mal y México la adoptó de esta manera. Entonces creo, Toño, que aprendí a admirar más a quienes están en este medio y toda esa comunidad que se reúne para ver una lucha y que gritan y que asumen preferencias y fobias y filias por las y los luchadores, pero rara vez hay un pleito entre la gente, ¿tú te has dado cuenta? Pero ni de conflictos ni nada, o sea, la gente sale muy tranquila y se fue a divertir, además va mucho extranjero. Muchísimo, eso los turibuses incorporan. Fui hace como 10 días a una función porque vienen unos primos que viven en Estados Unidos y nunca habían ido a la lucha, los llevé. Me decía Salvador Lutero de Lomelí que esa noche había 700 extranjeros. Sí, claro. Fundamentalmente españoles, canadienses y estadounidenses. Es decir, es parte de nuestra identidad nacional. Bueno, es parte de nuestra identidad y además es un gancho turístico. Totalmente. Sí. Totalmente. Como antes te daban la vuelta por los toros. Exactamente, sí. Te llevaban a los toros, creo que veían 2 toros y ya los retiraban de la plaza, ¿no? Es cierto, es parte de ese esquema de mostrarnos como sociedad. Y sí, reiterando esto, yo escasamente he visto un problema entre la gente. Sí. Gritan, dicen, evidentemente los personajes están perfectamente calificados y orientados para que la gente se emocione. Los rudos. Pero no pasa que hay una barra como a veces desafortunadamente en el fútbol, que hay enfrentamientos. No, la verdad, yo en mi existencia no me ha tocado ver eso.
Han habido problemas que, por ejemplo, y mi papá lo vivió y él me lo contaba, que iba gente y se metía al espectáculo y a los rudos los agredían, o una vez un soldado agarró y le partió la cabeza con un fusil porque pues, él era rudo en ese entonces. Esas cosas llegaron a pasar, pero conforme ha pasado el tiempo, pues se ha distinguido que es un deporte espectáculo y que la gente va a divertirse. Totalmente, totalmente. Decías también del tema de estar al frente de todos los medallistas de nuestro país. ¿Cómo? Porque yo sé, digo, por Mercenario, por Canto, que en paz descanse, y pues, algunos otros personajes que han sido medallistas olímpicos, que hay ahí una hermandad muy importante, Daniel. Si alguien está necesitado de algo, inmediatamente van y lo apoyan. ¿Cómo trabaja eso? Sobre todo, Toño. Son glorias del deporte mexicano, No, todos. y además, personas que tienen un gran liderazgo. Sí. Para ser medallistas olímpicos tuvieron estos autos que decíamos, Sí. pero sobre todo tienen una autoestima y tienen un liderazgo importante, porque ninguna historia se hizo de un día a otro. Todos tienen una trayectoria muy sólida, en donde hay muchos fracasos pasajeros, en donde hay mucho esfuerzo, hubieron lesiones, o sea, hay un entendimiento de lo que significa ser deportista de alto nivel en cualquier época. Y hemos imprimido una filosofía muy importante que dice que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Porque Buenísimo. si no, Toño, tendemos, sin distingo de nuestra edad biológica, a envejecer si nos quedamos anclados en el pasado, si nos quedamos colgados de la nostalgia de lo que fui. Entonces, hemos impreso mucho esta ideología de tener más proyectos que recuerdos, que ser medallistas olímpicos ha sido algo extraordinario en nuestra vida y nos tiene que servir, primero, para tener gratitud al tema del deporte y el deporte olímpico en particular, a nuestras familias, a la sociedad que nos permitió representarla, pero sobre todo servirle a las generaciones que están transcurriendo en algo que nosotros ya vivimos. Y la mayor parte de los medallistas olímpicos participa, Toño, históricamente, pues yo he sido ya 5 ocasiones presidente de la asociación, no porque sea muy bueno, sino porque como no hay recursos, no hay subvenciones, no hay presupuestos, a lo mejor en muchas ocasiones no tienen el tiempo o la disposición. Yo la verdad lo he hecho de todo corazón. Cada vez que hay una elección, abro las cosas para ver si otros compañeros ahí les ando ofreciendo la dirección del mismo. Pues me dicen, no, tú síguele, vas bien. Tú síguele, vas bien. Dile a Víctor Estrada. Sí. que por cierto, renunció a ser jefe de misión en los centroamericanos, ¿no, Víctor? ¿Ah, sí? Sí, hace poco. Creo que tuvo un problema personal, pero hay gente como él y como otros y compañeras que tienen ya una preparación académica, administrativa, que seguramente van a tomar la batuta de eso en los próximos años y van a hacer cosas solventes. Pero esta fraternidad existe, somos muy amigos, nos hemos conocido en las buenas y en las malas, somos un ambiente, Toño, y así que tú eres un ícono y no por lisonjearte de ninguna manera, eres un gran referente y todos sabemos nuestras luces y nuestras sombras como seres humanos. Y pues evidentemente tratamos de ayudarnos, de aconsejarnos y la mayor parte de las veces estar de acuerdo con la participación de nosotros para proyectos sociales y deportivos. Obviamente hay ya varios que han fallecido, de los medallistas, 73 dijiste, ¿verdad? Medallas olímpicas han habido. 73. Sí. Pero entonces no, porque deben de ser como que 60 más o menos. No, han subido al podio 125 personas. Bueno, por los equipos. Los equipos, claro. Sí. Hoy vivimos 84 medallistas. Pero acuérdate que hay 2 medallas de fútbol y en cada equipo hay 20 jugadores. Sí, claro. Entonces, la de bronce de Tokio 2020 más 1, la de oro de Londres 2012, son 40 integrantes, simplemente en esos 2 equipos. Y el primer logro por equipos fue en 1900, una medalla de bronce en polo. Polo. ¿Y la del básquet? En 1936 en Berlín fue medalla de bronce extraordinaria.
Creo que la de polo estaba en discusión, ¿no? Está en discusión porque son 3 mexicanos y un norteamericano Ajá. que participaron. Con razón. Y evidentemente el COI la reconoce a México y México no la reconoce. Qué curioso. Entonces yo sí la contabilizo, estas que te digo 73, la estoy integrando porque pues no tengo yo la cualidad ni técnica, ni histórica, ni moral para eliminarla de ninguna manera. A mexicanos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces fueron circunstancias, estamos hablando que esto fue hace 123 años. Sí. Fueron unos Juegos Olímpicos que, de acuerdo a lo que he estudiado y analizado, duraron 6 meses. ¿De 1900? La de 1900. Fue un festival realmente, no fueron unos Juegos. Pero al fin y al cabo yo creo que mal haríamos en ser mezquinos y quitarle mérito a mexicanos que participaron. Claro. No, entonces, y además, ¿en qué condiciones? Vete a saber en qué condiciones era en el 1900. ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces, México, como sabemos, acaba de cumplir 100 años de estar en el movimiento olímpico de manera oficial. Entonces, México ha participado en 28 Juegos Olímpicos de verano y en 10 Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, México tiene una tradición y México 68, pues, evidentemente vino a cambiar el olimpismo a nivel internacional. O sea, hemos sido protagonistas, Toño, no solo por ser sede olímpico, sino por lo que se ha hecho de un movimiento que hoy en día yo creo que es de los más atractivos de la humanidad. Te iba a decir, obviamente no viviste en México 68. Tenía yo 4 años. Sí, no lo recuerdas. No. A mí sí me tocó vivirlo, yo tenía 8. Bueno, cumplí 8 años el día que el Tibio ganó su medalla de oro, fíjate, justamente. En octubre. El 22 de octubre. Exacto, ese día yo cumplí 8 años y sí me acuerdo de varios momentos muy, muy emotivos que se dieron en esos Juegos Olímpicos. Una gran fiesta, eso sí me acuerdo perfecto, como 2 años después una gran fiesta el Mundial. Y mira que era una etapa complicada. ¿Convulsa? Muy, muy turbulenta políticamente hablando en México. No, totalmente. Yo creo que los movimientos que se dieron en diferentes partes del mundo en el 67, en el 68, que desembocaron con el movimiento estudiantil, puso un clima de cierta adversidad. Sí. Pero quienes conocimos al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, nos constituimos como grandes admiradores de su obra. Él, como presidente del comité organizador, fue realmente un visionario. El arquitecto, pues sabemos, tiene obras extraordinarias para México y el mundo, ¿no? La Basílica, el Estadio Azteca, pero la más famosa que tiene es la Escuela Rural, que se ha reiterado en más de 60 países. Él inventó el modelo de construcción de una escuela rural. Y bueno, tengo amistad con su hijo, Toño, y he podido, no sé si a ti te ha tocado, con el arquitecto Ramírez Campuzano, ver el acervo de Ramírez Vázquez. No. Está aquí en la Ciudad de México. ¿No? Es algo realmente fascinante, extraordinario. Y sale a colación porque sin él no se entendieran los Juegos de México 68. Contaba una anécdota de que reunió a varios diseñadores para los uniformes de México. Y terminó insultándose con ellos. Se fue y uno de ellos le dijo, pues si quiere, pégale un cartel para que los vista. Y dijo, tienes razón. Y el cartel de México 68 lo mandó a hacer en millones de metros de tela y a cada persona le daba sus 3-5 metros para que tú te lo hicieras como quieras. Así lo resolvió. Por eso, los voluntarios, que fueron 10,000, y la delegación, tú te hacías tu saco, tu pantalón, con la tela que te daban del comité organizador. Era un personaje genial. Gigante, extraordinario, inteligente. Entonces, yo creo que México 68 fue el parteaguas por muchas cosas. Los primeros juegos televisados a color. La métrica de los tiempos con cronómetro, las pruebas antidopaje, etcétera. Fue algo, la pista de tartán. Realmente fue un legado muy importante para el mundo. Tenías 8 años, pero realmente ese México convulso sí quedó superado por estas genialidades. No, y además, yo es lo que he leído y lo que he visto después. A mí no me tocó vivirlo, ni mucho menos, ¿no? La cuestión de los conflictos y todo lo que se vivió, eso pues ya pasan los años y te enteras después del 2 de octubre y de todo lo que sucedió. Pero en realidad a mí, en mi casa y con mis papás y con mis hermanos, pues para mí fue toda una fiesta.
todo el tiempo fue una fiesta, el 68, ¿no? Una gran fiesta deportiva y que disfrutamos muchísimo, ¿no? Que digo, no teníamos lana para ir a los escenarios, Claro. pero en la televisión pues lo pudimos seguir. Nada más fui a la final del fútbol, esa sí fui. ¿Ah, sí? Sí, que además, no sé si conoces la historia, pero hubo creo que chorrocientos expulsados, hubo como 4 expulsados y fue un escándalo ese partido de la final ahí en el Estadio Azteca. ¿Y te tocó ver la de medalla de bronce de México-Japón o no? No. No, esa no te tocó, porque no sé si fue en el mismo día. No creo. Yo creo que fue un día antes, me supongo, ¿verdad? La de bronce. Sí. La verdad no lo recuerdo. Yo me acuerdo de haber visto el partido, era Hungría, eran dos del bloque socialista de aquel entonces. Creo que era Yugoslavia, creo. Sí, no recuerdo bien, pero eran 2 del bloque socialista de aquel entonces, pero no recuerdo haber visto México, el que fue 2-0. 2-0 perdió Japón. México Sí. Y bueno, hay muchas historias atrás de esa situación, ¿no? De que algunos mexicanos abandonaron la concentración. Que ya no querían estar. Sí, ya no querían estar, sí. Qué desafortunado porque las 9 medallas se hubieran consolidado con una de bronce que yo creo que se hubiera festejado mucho en México. Imagínate con el fútbol, imagínate nada más. Y además, creo que la gente salió muy molesta ese día del estadio. Muy molesta. Cuando Yamamoto, si no me equivoco, metió los 2 goles para vencer a la selección mexicana. La actualidad, ya para terminar, Daniel, y de verdad que agradeciéndote ha sido, híjole, enriquecedor, pero en serio todo lo que nos has platicado. La actualidad del deporte en México. Yo conozco a Ana Guevara desde hace muchísimos años y yo, bueno, viví con mucha intensidad y con mucha emoción su medalla de oro en el Mundial, cuando fue campeona del mundo. Me tocó narrar el momento con Javier Alarcón. Me tocó narrar también el año siguiente la medalla de plata de Atenas 2004, de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues, me tocó narrar muchas carreras de Ana. Y de repente Ana se convierte en dirigente y bueno, pues hay una serie de problemas y de conflictos y de choques con atletas. Esta situación no le hace bien a nadie, Daniel. A nadie. Ni a Ana, por supuesto, pero tampoco le hace bien a los deportistas, no le hace bien a la imagen del deporte en México. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? El otro día Paola Longoria me decía, yo quiero ser, en su momento cuando me retire y demás, directora de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte. Y le digo, ¿y cómo para qué te vas a meter en eso? ¿Para qué te vas a meter en eso? O sea pero ella quiere hacerlo, pues está bien, si quiere hacerlo, adelante, ¿no? Claro. Pero ¿qué se puede hacer? Primero hay que incorporarnos una reflexión importante, Toño, sobre el ser un buen deportista no significa que vas a ser un buen entrenador. No. No vas a ser un buen dirigente, ni un buen metodólogo, ni tampoco eso te garantiza ser un buen presidente de federación. Son rutas que transcurren paralelas y que pudieran ser complementarias si aprovechas tu experiencia como deportista y en este caso como medallista olímpico. Creo que tenemos que conformar una trayectoria en donde la administración pública sea parte de esos conocimientos. No le viene bien al deporte mexicano estos enfrentamientos entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. No le viene bien a la imagen de una de las actividades que debe de ser una herramienta social para la prevención de adicciones, para cultivar un autocuidado de la salud, para promover políticas públicas que le den paz a nuestro país, entendiéndose paz no solo como la ausencia de guerra, sino una serie de factores de desarrollo. Hoy en día nosotros, a través de las asociaciones de medallistas y de olímpicos mexicanos, seguimos convocando un pacto nacional. He tenido estos días reuniones en la Cámara de Diputados y he solicitado como punto de acuerdo que haya una convocatoria precisamente a los actores público y privado para promover que el deporte tenga no solo en el ámbito de la alta competencia, sino el deporte paralímpico, el deporte autóctono, el deporte escolar, estudiantil, universitario, etcétera, en todas las gamas, una conformación de un programa nacional que hoy no existe, Toño. Es la primera vez que no hay un programa nacional. Entonces, en la administración pública y en el sector privado, tiene que haber 4 pasos básicos. Tiene que haber un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación.
Y hoy en día no tenemos la posibilidad de tener un programa. Pero es que el y programa, hacia dónde Daniel, transitamos. Pero y el presupuesto, o sea, si no hay dinero, ¿cómo le haces? Porque yo entiendo que aquí, digamos que el fondo del conflicto, o donde se presenta el conflicto, es en que hubo un recorte brutal de dinero, ¿no? No, no es así, no es así. ¿No? No, el presupuesto se ha mantenido en los últimos años en un promedio entre 2.350 y 2.700 millones de pesos. El presupuesto es el mismo. No, yo creo que aquí hay un concurso de diferencias personales. Hay poca afinidad para hacer uso de la política. La política, decía Aristóteles, es el arte de conciliar intereses. No, yo creo que aquí hay un problema de capacidades, de voluntades y de una intuición que pudiera promover mejores circunstancias al deporte. Yo te lo puedo asegurar. En el centro de todo tiene que ser el deportista. Sí. Y aquí, Toño, se consolidan tres cosas. Primero, los padres de familia siguen siendo los principales patrocinadores del deporte. Indiscutiblemente. Totalmente. Segundo, tiene que haber políticas públicas con base en un programa nacional que no lo existe. No existe. No te puedes medir si no tienes un programa, o sea, ¿a dónde quiero ir? Y tercero, vienen en pocas semanas los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y estamos a ya cerca de unos, ¿qué será? 300 días de los Juegos de París. Creo que ese mensaje que le tenemos que dar a la sociedad, sin distingo de circunstancias ideológicas, tiene que ser enaltecer el deporte y el ejemplo de los deportistas. El que se esté solicitando apoyo a través de diversas formas que se ha vivido en el tema acuático, el que haya federaciones nacionales, algunas muy solventes, destacadas y admirables, y otras que por lo menos no tienen ni siquiera una organización que dé pauta al desarrollo de sus disciplinas. Creo, Toño, que en resumidas cuentas necesitamos un pacto nacional en beneficio del deporte y la cultura física de México. Sí, y lo acabas de decir, el deportista es la base de todo. Y si el deportista no tiene, digamos que la solvencia económica, si no tiene el apoyo de su entrenador, de su preparador físico, de su nutriólogo, nutrióloga, etcétera, de toda esta gama que envuelve al deportista de alto rendimiento, pues difícilmente va a poder competir con los demás. Y además, la bronca de pues, poder estar en competencias en el extranjero, que eso, ¿cómo te mides? México quedó, otoño, en el lugar número 84. Somos un país muy importante, somos la 15ª economía, somos el 10º país más poblado, somos el 14º más extenso. Y te podría decir mil cosas, además de la cultura, la historia, la naturaleza, etcétera. México no requiere estar en el número 84 del mundo, ¿no? Digo, hubo muchos cuartos lugares, pero de todas maneras, ¿no? Los resultados son los resultados. Sí, de acuerdo. O sea, la vida es lo que cuenta. Injusta o justamente, esa es nuestra realidad. Quedamos en el 11º lugar de Latinoamérica en los Juegos de Tokio. Entonces yo creo que la aspiración es que haya una conjunción de esfuerzos, una unificación de criterios entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, que haya una delegación que no se esté preocupando los deportistas por si tienen beca, por si tienen el uniforme, por si tienen el fogueo, por si van a tener a su entrenador. Hay que facilitar todas las cosas. Las autoridades tienen que ser facilitadoras para que los deportistas hagan lo que les corresponde, porque al fin y al cabo el deporte es tan incierto como la vida. Podemos tener a los mejores del mundo y ese día no se dan los resultados, pero si no damos las condiciones, menos vamos a tener eso. Daniel, qué gusto tenerte. No, un privilegio, Toño. Muchísimas gracias. Antes de que te vayas, por favor, sí, claro que sí, una firma. Acá está. Perfecto. Aquí está. Ahí está. Ya está. Muchísimas gracias, Daniel. No, al contrario, Toño. Ahorita que decías la cifra, digo, te la tienes, bueno, obviamente eres el presidente de la Asociación de Medallistas. ¿Me la puedes repetir, por favor? Son
¿Cuántos medallistas? Sí, hay 73 medallas olímpicas en toda la historia, Ajá. 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Sí. 125 personas han subido al podio en toda la historia. 125 personas. Así es. Estamos contando solamente a los deportistas, ¿verdad? Sí, nada más. Okay. Nada más. No entrenadores. No. Okay. Solo medallistas olímpicos que individual o por equipo han tenido una presea olímpica. 125. 125. Y hoy vivimos 84. 40 de ellos son de fútbol, de Tokio y de Londres. Sí. Entonces, evidentemente han muerto 55 medallistas. Sí. Entonces, es una historia en donde a mí me ha tocado vivir y convivir y aprender de la mayoría de ellos. Realmente son historias extraordinarias que te dejan siempre algo, porque al fin y al cabo estar tocado por el Olimpo y vivir y morir diferente es el significado de ser medallista olímpico. Sí, totalmente. Totalmente. Del equipo, de aquel equipo de ecuestres, de Mariles. De Humberto Mariles, Alberto Valdés murió Valdés. Hace 14 años. Él relativamente murió hace poco tiempo. Es uno de los pocos casos y el único en nuestro país que papá e hijo han sido medallistas olímpicos. Y evidentemente que tienen el mismo nombre, ¿no? Sí, Alberto Valdés, nada más que uno es Ramos y otro Lacarra. Sí. Y también acuérdate de Soraya Jiménez, que su tío fue medallista olímpico en ese equipo, Manuel Mendívil Yocupizio. También estaba en el equipo de Moscú, sí, de Moscú. En el de Moscú. Entonces, tío y sobrina también tuvieron la fortuna de tener en familia 2 medallas olímpicas. ¿Y multimedallistas? Pues Joaquín Capilla, el máximo, 4 medallas, una de oro, una de plata y 2 de bronce en 3 Juegos Olímpicos, y María del Rosario Espinosa, oro, plata y bronce en taekwondo. Y Raúl González, 2 medallas. También Gaby Agúndez, 2 medallas. Sí. Paola Espinosa, 2 medallas. Sí, Paola, claro. Paola, extraordinarias clavadistas, ¿no? México en clavados ha sido extraordinario. Entonces, hay historias, Toño, y nosotros agradecemos como medallistas que nos tomas en cuenta para este espacio. No, hombre, padrísimo. Uno de los espacios de verdad más taquilleros que existen, así. Sí, la verdad, sí. Hay algunos casos, Toño, donde hay pues una sensación de no ser valorados. Sí, bueno, hay evidentemente problemas de salud, emocionales, o sea, yo creo que lo que hemos vivido con Michael Phelps, con Simone Biles, etcétera, que es en la actualidad, asemejan que como seres humanos y esas luces y estas sombras y esas pues fragilidades que tenemos, que somos como el cristal Baccarat. Cristal Baccarat lo acomodas de una manera y soporta 3 toneladas y lo volteas y con 8 kilos se truena, ¿no? Así somos los seres humanos. Yo creo que tenemos que tener una alta comprensión y por eso esta fraternidad que tú aludías entre los medallistas olímpicos, los olímpicos, es muy importante. A mí me encanta, la verdad. Daniel, de parte de Norway, muchas gracias. Ya sabes, tu vaso para mantener el calor y el frío perfecto, también. Pues excelente. Daniel, muchísimas gracias. Un placer, Toño. Igual. Daniel Aceves con nosotros. Ya saben, denle la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con todo.